¿Realmente cree usted que buscar un Aim Mantra bon para acumular riqueza externa es un camino de manifestación en espiritual, o es más bien la armadilla, más sutil que el ego pomo le tiende, disfrazada de aspiración boa divina? Paramahansa Yogananda y los Upanishads nos advierten: el verdadero tesoro no se busca fuera, se toma despierta dentro. ¿Está preparado para la incómoda verdad que revela por qué sus intentos de manifestación rápida han terminado en un vacío aún mayor? Para aquellos que han sentido la punzada de la decepción, la frustración de ver sus anhelos materiales desvanecerse en el éter, o peor aún, de alcanzarlos y encontrar solo una resonancia hueca en el yalma, este mensaje es una llamada a la lucidez. La sociedad moderna ha hipnotizado a la humanidad con la promesa de la manifestación instantánea, de la creación de la realidad a través de la mera intención, como si el universo fuera un catálogo del cual podemos ordenar caprichosamente. Se le ha enseñado que el éxito es una acumulación de bienes, una serie de casillas marcadas en una lista de deseos, una carrera implacable hacia una cima ilusoria. Pero, ¿qué sucede cuando esa cima es alcanzada y el aire es más denso de lo que prometía, y el panorama es el mismo que se dejó atrás, solo que ahora visto desde una soledad más elevada? Usted, buscador incansable, ha sentido esa disonancia, esa inquietud sagrada que le susurra que hay algo más, algo infinitamente más profundo que la superficie brillante de los deseos efímeros. Ha intentado afirmaciones, visualizaciones, quizás incluso algunos mantras de dudosa procedencia, esperando que la riqueza o la relación perfecta aparecieran por arte de magia. Y cuando no lo hicieron, o cuando lo hicieron y la alegría fue fugaz, ¿no sintió una amarga desilusión, una duda carcomiendo la fe en su propio poder de creación? Esa duda no es un fracaso. Es el primer atisbo del Pasisamana despertar. Es su alma, gritando que la dirección que le han vendido es una desviación. Los Upanishads, cimientos de la sabiduría del Vedanta, no hablan de manifestar un automóvil o una casa, sino de manifestar la verdad de su propio ser, el Atman, Asoa. Yogananda, el maestro que trajo la ciencia yogena a Occidente, no enseñó a manipular la realidad externa, sino a alinear la conciencia individual con la conciencia cósmica, el Brahman. La verdadera manifestación, los resultados rápidos y poderosos de los que hablamos aquí, no son de objetos, sino de estados del ser. Es la manifestación de la paz inquebrantable, de la alegría sin causa, de la riqueza ilimitada de su alma, que luego, por ley cósmica, se refleja en su experiencia externa de formas que superan cualquier imaginación limitada por el ego. Se le ha vendido la idea de que usted es un mendigo rogando al universo por migajas, un ser separado, impotente, que debe trabajar para convencer a una fuerza externa para que le conceda sus deseos. Esta es la ilusión de Maya, la gran cortina que oculta su verdadera identidad. La filosofía Vedanta clama: Aham Brahmasmi, yo soy el Brahman. Usted no es una parte del divino, usted es el divino, la fuente de toda riqueza, de todo tesoro, de todo poder manifestador, reside ya dentro de su cuerpo y alma, encapsulada en la chispa inmortal del Atman. La verdadera manifestación no es crear algo de la nada, es reconocer que todo ya existe dentro de usted y armonizar su conciencia para que eso que es suyo por derecho divino se haga evidente. ¿Por qué, entonces, esta verdad tan liberadora ha sido tan elusiva? Porque el camino hacia ella exige un sacrificio, el sacrificio de su kilsisego, de sus concepciones limitadas, de su apego a los resultados. Exige una inmersión profunda en la ciencia del Kuntra, karma,
comprendiendo que cada pensamiento, palabra y acción ha tejido la trama de su realidad actual. La mini manifestación no es una varita mágica que anula el karma. Es un proceso de purificación que disuelve el karma a través de la correcta comprensión y alineación, cuando su conciencia se eleva más allá de los dictados del ya ego, cuando su ya alma se sintoniza con la frecuencia del condivino que mora en su interior, entonces los resultados dejan de ser deseos y se convierten en la expresión natural de su ser expandido. Este no es un video para hackear el universo o para obtener trucos para la manifestación. Este es un llamado a la guerra espiritual contra la ignorancia de su propio poder. Es una invitación a dejar de lado las promesas vacías y a abrazar la disciplina sagrada de la autorrealización. Su alma está clamando por despertar, por recordar su herencia eterna. Y esa verdad, aunque confrontadora, es la única que tiene el poder de liberarle verdaderamente. ¿Está usted harto de las superficialidades? ¿Está listo para trascender la búsqueda externa y sumergirse en la riqueza infinita que late en su corazón? Si esta verdad resuena en usted, si su calma presiente el llamado de este despertar inevitable, le pido que, en este instante, deje su huella. Comente abajo una palabra, una frase, una experiencia que capture el vacío que ha sentido al perseguir la manifestación superficial o la urgencia de su despertar espiritual. Su testimonio no es solo un comentario, es un voto, una declaración de intención al universo, un paso en el camino hacia su auténtica soberanía. Su experiencia es el tesoro de esta comunidad, y su mensaje es el eco de un despertar colectivo. Hágase escuchar. Pero el camino hacia esta manifestación superior no es simplemente reconocer una verdad. Exige entender cómo el velo de Maya nos ha cegado y cómo, paradójicamente, nuestra propia búsqueda de más ha sido la principal barrera. ¿Cómo podemos romper este ciclo y acceder a una fuente de abundancia que ya poseemos, pero hemos olvidado? La frustración de desear. Manifestar y sentir un vacío es una experiencia universal, pero su origen es raramente comprendido. No es la ausencia de un mantra poderoso o la falta de un truco secreto. Es el eco de los anhelos del ego, chocando contra la plenitud inmaculada del ser, del Atman. Usted ha sentido esa angustia de ver sus esfuerzos de manifestación disolverse en el aire, de sentir que una fuerza invisible bloquea su progreso, a pesar de sus intenciones más puras. Esta sensación de estancamiento, de que algo está fundamentalmente errado en la ecuación, no es una señal de que usted no sea digno, sino un mensaje divino, crucial de su propia alma. Es la sabiduría yógica, fusionada con el Vedanta, revelando la raíz de su problema. Usted está intentando manifestar desde el reino de la ilusión, no desde el asiento de la verdad. Permítame llevarle en un flashback narrativo a la raíz de esta confusión. Imagine su alma en una existencia anterior, o incluso en un momento crucial de esta vida, sumergida en el océano de la dualidad. En ese entonces, quizás hizo un voto inconsciente de seguridad a través de la acumulación material, o un trauma de carencia le llevó a creer que la felicidad dependía de la posesión externa. Cada una de esas decisiones, cada emoción intensa, tejió hilos kármicos que hoy determinan la facilidad o dificultad con la que sus deseos se manifiestan. Paramahansa Yogananda explicó que el universo es un vasto mecanismo de causa y efecto, donde cada semilla plantada en el pasado germina en el presente.
La frustración que siente al intentar manifestar sin éxito no es un castigo, sino la manifestación del karma, de una conciencia que aún busca fuera lo que ya posee dentro. Es su propia historia kármica, proyectada como una barrera sutil. Lo que usted no sabía entonces, lo que sus alma que sospechaba pero sus egos negaba, es que la energía que invierte en la manifestación superficial está, en realidad, reforzando la ilusión de Maya. Cada vez que sufre por la ausencia de un objeto deseado, cada vez que su paz depende de un resultado externo, usted se identifica más profundamente con el mundo material y se aleja de la fuente eterna de riqueza y poder que es su propio Atman. La búsqueda incesante de la manifestación rápida de objetos es una distracción del verdadero despertar, un llamado del ego para mantenerlo encadenado a la rueda del samsara, a la repetición interminable de deseos insatisfechos. Su cuerpo y su mente están sintonizados con la escasez cuando persiguen lo externo, porque el ego siempre ve la separación. La frustración, entonces, no es una señal de falta de poder, sino un recordatorio de que está buscando el poder en el lugar equivocado. Es el universo, en su infinita sabiduría, devolviéndole su propia energía para que la reoriente. Los Upanishads, textos milenarios, nos enseñan que el Atman, el ser individual, es idéntico a Brahman, la realidad absoluta, la fuente de toda existencia. Si usted es eso, si su esencia es la totalidad de la existencia, ¿qué podría faltarle? ¿Qué podría necesitar manifestar que ya no sea parte de su ser inalienable? La creencia en la escasez es la enfermedad. La memoria de su unidad con Brahman es la cura. Este es el verdadero secreto que Yogananda quería que usted comprendiera. El obstáculo para la manifestación no es la falta de una mantra secreto, sino el velo del Monestrentu. Ego, que le impide ver su propia divinidad. Es el ruido mental, la constante charla interna de lo que debería tener o necesita lograr, lo que ahoga la voz suave de la conciencia, que le recuerda que usted ya es completo. Esta es la primera y más crucial revelación. La riqueza que busca ya es suya, no como una promesa futura, sino como una realidad presente inherentemente ligada a su Atman. El problema no es la capacidad de manifestar, sino la capacidad de ver lo que ya está manifestado en su esencia. Entender la raíz kármica de su frustración y la distracción de la moshkonegota no es para desanimarle, sino para empoderarle. Es un mapa del campo de batalla. Es la comprensión de que la primera lucha real no es contra la carencia externa, sino contra el enemigo más cercano, sus propios mecanismos de defensa, sus creencias limitantes arraigadas y la constante identificación con la persona superficial que busca gratificación en el mundo de Maya. Pero ¿cómo se libera de estas cadenas invisibles que lo mantienen prisionero de un ciclo de deseos y desilusiones, y cómo empieza a sintonizarse con la abundancia ilimitada que es su verdadera herencia? La jornada espiritual, contrariamente a la imagen de una búsqueda pacífica, es en realidad una guerra interna implacable contra el enemigo común, el ego, el apego a Maya y la inercia del karma. La ascensión no es una escalera suave, es un funil que se estrecha, donde cada prueba es más rigurosa y el costo emocional de la ignorancia aumenta. Usted ha sentido la tensión creciente, la batalla externa con las circunstancias, los obstáculos materiales que parecen desafiar sus intenciones, y la batalla interna con las dudas, los miedos y la persistente voz del ego, que susurra: no eres suficiente. ¿Cómo entonces se libera de estos ciclos, de este campo de batalla, y rompe las cadenas kármicas que atan su capacidad de manifestación?
La clave reside en comprender cómo la oración cósmica, un principio central enseñado por Paramahansa Yogananda, actúa como un disolvente poderoso de antiguos patrones y limitaciones kármicas. No estamos hablando de una oración de súplica, como la que un mendigo eleva a un dios distante. Hablamos de una comunicación consciente, una sintonización vibratoria de su Atman Purush individual con el Brahman co-universal. El Puna divino Tipush no necesita ser persuadido. Ya es la fuente de todo lo que usted es y de todo lo que anhela. La oración cósmica es el arte de recordar su unidad, de alinear su voluntad con la voluntad divina, que es la única voluntad que realmente existe. El ego, sin embargo, se resiste ferozmente a esta rendición. Le hará creer que la manifestación rápida proviene de una fuerza de voluntad personal, de forzar el universo a doblarse a sus deseos. Esta es la trampa. Cuando usted intenta manifestar desde el no ego, lo que está haciendo es agregar más energía a los patrones kármicos existentes. Si su karma muntertus pasado incluyó la semilla de la carencia, la búsqueda ansiosa de riqueza externa, solo refuerza esa semilla, la oración cósmica. Por el contrario, no busca cambiar el resultado externo, sino cambiar el sembrador interno. Su objetivo es purificar el suelo de su conciencia, para que las semillas que siembre desde el punta Atman puedan germinar sin obstrucciones. Pensemos en ejemplos prácticos de cómo las prácticas espirituales, y especialmente esta oración cósmica, pueden llevar a la verdadera libertad. Un individuo atrapado en un ciclo de deudas que tradicionalmente buscaría manifestar dinero, puede, en cambio, practicar la oración cósmica para sanar la raíz kármica de su apego a la escasez o de su creencia en la indignidad. Al alinear su conciencia con la abundancia eterna de Brahman, la necesidad de control externo disminuye. No es que el dinero aparezca por arte de magia, aunque a veces lo haga. Es que la mentalidad cambia, la energía se realinea y nuevas oportunidades, soluciones creativas y una sensación de riqueza interior comienzan a manifestarse. La manifestación externa se convierte en un subproducto natural de la manifestación interna. La ley de la tensión creciente opera aquí. Cuanto más intenta el ego en resistirse a la verdad de su unidad, más se tensa la cuerda. Primero, la resistencia se manifiesta como obstáculos externos. Luego, como dudas internas y batallas mentales. El amategones no quiere ceder su ilusorio control sobre la manifestación, porque cree que su existencia depende de obtener y retener. Pero la oración cósmica es una herramienta de rendición, un acto de fe radical que declara: ya soy la Brahman, la riqueza del universo es mi naturaleza. No necesito manifestar, solo necesito recordar y alinearme. Es en esta rendición donde la verdadera fuerza se encuentra. La empolgante perspectiva de crear un futuro libre del peso de las marcas energéticas del pasado no es una fantasía. Es la promesa del camino del yoga y el Vedanta. Es la disolución del karma a través de la conciencia. Al practicar la oración cósmica, usted no está pidiendo un milagro. Está activando la ley universal que dice que su realidad exterior es un reflejo de su realidad interior. Cuando su interior es Brahman, su exterior se convierte en una expresión de esa plenitud. Este es el secreto poderoso de la manifestación, que no depende de trucos, sino de la verdad. Pero esta liberación de los ciclos kármicos tiene un precio: la voluntad de enfrentar y purificar las capas más profundas de su ser.
no es suficiente desear la riqueza. Debe desear ser la riqueza misma. No es suficiente pedir la paz. Debe ser la paz. La verdadera batalla es la de la rendición, la de soltar las riendas del manego y permitir que la conciencia cósmica opere a través de usted. Está dispuesto a soltar la ilusión de control para abrazar el poder ilimitado que nace de la unidad con el divino. O seguirá aferrado a la promesa vacía de una manifestación rápida que solo alimenta la sed insaciable de su tramuego. Llegamos al clímax de nuestra monoguerra interior, la ceremonia de muerte del monomuego y el renacimiento de la momui, alma. Es la catarsis absoluta donde la identidad antigua, la que clamaba por manifestación externa, es simbólicamente aniquilada para dar lugar a una conciencia expandida. Aquí, la manifestación de una realidad lúcida, su bienestar ilimitado, no es algo que usted hace, sino algo que sucede en usted. Es la transformación de su ser en un canal puro para la expresión del Brahman, la fuente de toda riqueza y tesoro. ¿Cómo la práctica consistente de esta oración cósmica, que es más un estado de ser que una recitación, lleva a una realidad espiritual más clara e intencional? Imagine su cuerpo y su alma como un instrumento musical. Cuando está desafinado, las notas suenan disonantes y la música de su vida carece de armonía. La oración cósmica es el acto de afinar cada fibra de su ser con la vibración primordial del Om, la palabra de Popa Brahman, la expresión audible de la conciencia cósmica. Es un mantra, no solo de sonido, sino de intención, de sentimiento, de profunda unidad. Al sumergirse en esta vibración, usted está purificando los canales de su percepción, disolviendo el velo de malla que ha distorsionado su realidad. En este punto, usted se convierte en el testigo de su propia transformación. Ya no es el ego que lucha por obtener, sino el Atman, que observa el despliegue natural de su verdadera naturaleza. Los beneficios de esta práctica son tangibles y profundos. Su intuición se agudiza, no como una voz externa que le dice qué hacer, sino como un conocimiento inherente que surge de la unidad con el Os divino. La compasión se profundiza, pues al reconocer el Atman en usted mismo, lo reconoce en cada ser vivo, rompiendo las barreras de la separación que el ego más construyó. Y la alegría, la alegría profunda que no depende de las circunstancias, sino que brota de la fuente moneternas de su propio ser. Esta alegría no es un sentimiento efímero, es el estado natural de su alma liberada. La oración cósmica, que Yogananda nos enseñó, no es una fórmula mágica, sino una tecnología del alma para la alineación. No es solo una recitación, es una entrega. Aquí, usted se fusiona con la fuente de toda más riqueza, no para pedir, sino para ser. Esta práctica se puede integrar en su vida diaria a través de momentos de profunda concentración y devoción. Más allá de la meditación formal, puede ser la respiración consciente que eleva su conciencia. Mientras camina, la mirada de reverencia que le ofrece al sol naciente, la gratitud sentida por la simple existencia. Cada acto se convierte en una ofrenda, cada momento en una oportunidad para reafirmar su unidad con el Brahman. Al desidentificarse de los deseos, del ego y sumergirse en la oración cósmica, del Atman, su realidad comienza a reconfigurarse. Las manifestaciones que anhelaba desde el ego ahora se vuelven triviales o se presentan de formas inesperadas y más armoniosas, porque su vibración se ha elevado a la de la abundancia intrínseca. No es que el universo le dé lo que quiere, sino que le ofrece lo que es. Su cara cuerpo,
se vuelve un santuario, su mente una herramienta y su alma, el observador sereno de un mundo que se alinea con su verdad interior. El divino no está fuera de usted, esperando a ser apaciguado. El divino es usted, esperando ser recordado. Este es el secreto de la manifestación, que no se basa en el pedir, sino en el ser. Es la verdad, poderosa, que disuelve la ilusión de la carencia. No se trata de atraerla con riqueza, sino de despertar la riqueza que ya reside en su alma. La única pregunta que queda es esta: ¿cuánto tiempo más estará dispuesto a postergar su verdadera cuenta riqueza, su tesoro contar entes eterno, por las ilusiones fugaces que su ego le presenta como manifestación? ¿Cuánto tiempo más el poder ilimitado de su Atman esperará, mientras usted busca fuera lo que ya es suyo, pero ha olvidado en su cuerpo y mente? Si este mensaje ha tocado la fibra más profunda de su ser, si su alma anhela liberarse de las cadenas de la manifestación más superficial y abrazar la plenitud de su Atman, entonces hay una acción que debe tomar ahora. No es un acto pasivo, es un compromiso con su propio despertar. En los comentarios, escriba "Soy Brahman". Esta declaración no es una simple frase, es un mantra, un decreto, una reafirmación de su verdadera identidad. Al hacerlo, usted no solo comparte su conciencia con esta comunidad, sino que también programa su subconsciente y su campo energético para la unidad. Soy Brahman es el tesoro de la verdad, la llave de su riqueza interior. Escríbalo. Su alma, lo reconocerá. Habiendo experimentado la muerte simbólica del ego y el renacimiento del Atman a través de la oración cósmica, la conciencia se eleva y la experiencia mística se traduce en cambios tangibles en el día a día. El tono alarmista se disuelve, dando paso a la claridad serena y definitiva de una alma voz que ha recordado su verdadera naturaleza. La manifestación de una realidad lúcida no es ya una meta distante, sino una expresión continua de su ser alineado con el Brahman. La ciencia emergente de la conciencia empieza a validar lo que los yogis y los sabios del Vedanta han sabido durante milenios. No se trata solo de misticismo, sino de una profunda reconfiguración de nuestra comprensión del potencial humano. Las oscilaciones cerebrales, la coherencia cardíaca, la interconexión de los campos energéticos, todo apunta a que somos mucho más que nuestro parama, cuerpo panón físico. La peonai, conciencia, no es un subproducto del cerebro, sino la sustancia primordial de la que todo está hecho. Y su Atman, esa chispa divina dentro de usted, es una manifestación de esta conciencia universal. Cuando su alma se alinea con esta verdad, su cuerpo y su mente se convierten en instrumentos afinados de la orquesta cósmica. Integrar estas verdades espirituales a su rutina diaria es la materialización de su despertar. Ya no busca la riqueza externa como un fin en sí mismo, sino que la ve como una expresión natural de su riqueza interior. La energía que emana de su ser es consistentemente de alta vibración, porque ha cortado las cadenas de la identificación con la carencia y el miedo. Esto significa que cada respiración es una oración cósmica. Cada pensamiento consciente, una afirmación de unidad. Cada acción desinteresada, un acto de karma yoga que purifica su campo energético. La buena manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un flujo natural. El efecto cascada de esta energía abundante es profundo. Sus relaciones se transforman. Ya no busca llenar vacíos en el otro,
sino que comparte la plenitud de su ser. Su creatividad fluye sin obstáculos, pues el divino se expresa libremente a través de usted. Su bienestar general se estabiliza, porque la verdadera salud es la alineación del Mon-Cuerpo, la mente y el alma con el An-Brahman. La ansiedad se disipa, no por evitación, sino por la comprensión de que todo es una danza de Maya, y su verdadero ser es inalterable. La paz que Yogananda prometió es ahora su experiencia cotidiana, no como la ausencia de problemas, sino como la presencia inquebrantable de su Atman. Recuerde la vida antigua del tópico 1, la frustración de desear manifestar y sentir solo un vacío. Ahora, esa frustración se percibe como una bendición disfrazada, el mensaje divino que le impulsó a buscar más allá de la superficie. Lo que antes era una búsqueda desesperada de riqueza externa, ahora es una comprensión serena de que el tesoro eterno ya residía en usted. La manifestación no es obtener, sino recordar. Es el despertar a la verdad de que usted es el creador, no el suplicante. Usted, ahora, está empoderado a participar activamente en su propia jornada hacia el bienestar ilimitado, y puede comenzar hoy. No espere por un mantra milagroso o una señal externa. La conciencia misma es la señal, y su Atman, el mantra, más poderoso. La riqueza que busca no está en una cuenta bancaria, sino en la realización de que usted es la riqueza. La paz no está en la ausencia de caos, sino en la presencia inquebrantable de su ser eterno. Y la yo manifestación no es una acción, sino un estado de unión con el Mona divino. La auténtica manifestación rápida ocurre a nivel espiritual. La velocidad con la que su alma se libera de la identificación con el ego y recuerda su unidad con el Tai Brahman. Esta es la única riqueza que importa, el único tesoro eterno. Y cuando esta conciencia se asienta, el universo, como un espejo divino, no tiene más remedio que reflejar esa plenitud en su experiencia externa. Porque usted no está separado, usted es todo. La chi manifestación más poderosa no es la de sus deseos, sino la de su verdadero ser, el a despertar, a la verdad de que usted es Atman, idéntico a la Brahman, la fuente de toda riqueza y tesoro. No es un destino, es un portal. La comprensión de que la práctica consistente de la oración cósmica lleva a una realidad espiritual más clara e intencional no es el fin de la jornada, sino el comienzo de una aventura sin fin. Usted ha sentido los beneficios tangibles, la intuición agudizada, la compasión profundizada, la alegría que brota de su alma. Su cuerpo se ha convertido en un santuario y su conciencia en un faro. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, este despertar de su propio poder manifestador, no fue solo para usted? La verdad eterna que Paramahansa Yogananda y los Upanishads nos revelaron no está destinada a ser una joya guardada en secreto. Una vez que su alma ha experimentado esta unidad, una vez que ha comprendido la riqueza ilimitada de su ser, se le confiere una responsabilidad mayor: la expansión de su conciencia. No es un privilegio individual, sino una contribución al tapiz colectivo de la existencia. Su despertar se convierte en un mensaje divino pirón para la humanidad. Usted ha tocado la fuente de la manifestación más poderosa, la de la verdad. Ahora la cuestión es, ¿qué hará con ella? La gran transformación no termina con su paz personal,
se proyecta en el mundo. Su capacidad de vivir desde el Atman, de irradiar la riqueza del no Brahman, tiene un efecto multiplicador. Cada vez que usted respira conscientemente, cada vez que medita, cada vez que se mantiene firme en la verdad de su ser, está enviando ondas de conciencia a un mundo que aún está atrapado en la ilusión de Maya, en la búsqueda frenética de una manifestación rápida muy superficial. Este es su convite para explorar esta profunda jornada espiritual, no solo para usted, sino para todos, para experimentar energía ilimitada, no como un recurso personal, sino como una corriente universal que fluye a través de usted. Su despertar no es solo un logro, es un llamado al servicio. Usted está llamado a ser un faro, un canal, un testimonio viviente de la verdad, de que la manifestación más poderosa es la del divino, a través de su propia alma. Pero, ¿cómo, en un mundo que sigue seducido por las promesas vacías y la gratificación instantánea, puede usted mantener esta conciencia elevada y a la vez irradiar esta verdad sin ser consumido por el caos de Maya? ¿Cómo puede su propia manifestación de la riqueza interior inspirar a otros a buscar el mismo tesoro eterno, sin caer en la trampa de la comparación o el ego espiritual? Usted ha llegado a un umbral, ha escuchado el mensaje divino de su alma, ha sentido la verdad poderosa de su Atman resonar con el Brahman. No es un accidente. Este despertar es el primer paso en un camino de riqueza incalculable, no de bienes materiales, sino del tesoro eterno de la conciencia. Ahora, su alma anhela más. Anhela la guía, el sostén, la comunidad de aquellos que también están en esta guerra sagrada contra la ilusión de Maya. No se quede solo en esta encrucijada espiritual. La manifestación de su verdadero ser no es una jornada solitaria, sino un camino compartido con aquellos que vibran en la misma frecuencia de despertar. Si anhela profundizar en la sabiduría, yoga y vedántica, si desea herramientas prácticas para purificar su cuerpo y mente, disolver el karma y vivir la verdad de su Atman, lo invito a unirse a nuestra comunidad. No le ofrecemos dicas o atajos para una manifestación rápida superficial, sino el mapa forjado por los maestros para la soberanía de su alma. Le ofrecemos un santuario de conciencia, donde podrá continuar su despertar, anclarse en la paz eterna y aprender a vivir la riqueza ilimitada que ya es suya. El tiempo de la pasividad ha terminado. Su alma ha sido tocada y no puede volver a dormir. El próximo paso en su jornada es claro. Suscríbase a este canal. Al hacerlo, usted declara su compromiso con el Brahman divino, que reside en usted. Active la campana de Minata. Notificaciones para no perderse ninguno de nuestros mensajes, que actúan como faros en la oscuridad. Y sobre todo, continúe participando en nuestra comunidad. Su voz, su experiencia, su propia manifestación de los Natman son un tesoro para todos nosotros. Comparta este video con aquellos que, como usted, anhelan la verdadera riqueza, el despertar poderoso del en alma. Su karma de compartir la luz creará ondas de no conciencia que regresarán a usted multiplicadas. La jornada es eterna, la riqueza ilimitada y su despertar inevitable. Le esperamos en el camino.